Charmander, hoy la magia del 93 ha servido para romper la maldición que pesaba sobre precisamente este piloto, el cual no había sido capaz de ganar ni una sola vez en este circuito, prácticamente el único del Mundial de MotoGP, al menos en el que no se corre por primera vez este año, en el que Marc no había podido ganar una vez. Y qué mejor forma de hacerlo que no ganando una vez, sino ganando dos veces. Porque efectivamente, atento a estas cifras, que es para que las pienses, las interiorices y te des cuenta de lo que estamos viendo ahora mismo. Este es el sexto doblete consecutivo de Marc Márquez esta temporada. Consecutivo, no el sexto total, es el noveno total de esta temporada. Pero te voy a contar algún datito más para que le des la envergadura que se merece a este hito histórico. Antes de que este año, este 2025, empezara, solo 5 pilotos habían conseguido un doblete en algún momento de su vida y solo 2 de ellos habían repetido en alguna otra ocasión, es decir, 3 de los pilotos lo habían hecho esporádicamente. Pero, ¿sabes cuántos de los 2 pilotos que habían repetido en alguna ocasión habían hecho más de un doblete consecutivo? Ninguno, absolutamente ninguno había sido capaz de hacer más de un fin de semana consecutivo, pasar al siguiente fin de semana y hacer un doblete. Bueno, pues Marc lleva solamente 6 consecutivos. Madre mía, qué autoridad está marcando Marc Márquez. Sin embargo, aquí hay una cosa muy importante por la que me encantaría que te quedaras a escuchar todo el vídeo, porque a menudo te traigo datos que probablemente todo el mundo puede apreciar con sutil facilidad, o hablamos de la carrera y es fantástico porque también tú lo has visto y lo ves desde otra óptica. Pero de las palabras que he oído a Marc en una de las entrevistas, he sacado el nivel más alto de inteligencia que yo he visto en un piloto prácticamente de MotoGP desde hace muchísimo tiempo, por no decir desde siempre. Así que quédate, que te voy a contar cómo y por qué ha ganado hoy Marc, ya que a los ojos de la gente, sí, parece que gana con facilidad. Pero en realidad no es tanta la facilidad, sino la inteligencia de acertar siempre en el momento adecuado para tomar la decisión adecuada. Así que siéntate, que vamos a hablar del sexto doblete consecutivo de esta mala bestia que ha roto la maldición de no haber ganado nunca en Austria. Sin embargo, probablemente, y como ya sabrás, ahora que ya hemos calentado motores y ha vuelto MotoGP, que teníamos muchas ganas a pesar del calor externo, es posible que ahora te hayan entrado a ti las ganas de montar en moto, como es completamente lógico. A mí, por lo menos, me ha pasado así. Así que si quisieras ir el próximo fin de semana a rodar, te voy a proponer una cosa muy interesante, y es que puedas ir a rodar al circuito de Navarra con Racing 100 los mejores, pero además con un gran descuento. Con el link que tienes en la descripción de este vídeo y en el primer comentario fijado, puedes ir cualquiera de los 2 días a rodar, y si utilizas el código IRONFRAN en el código de descuento, te ahorrarás 10 euros, que no está nada mal. Además, han hecho un par de locuras por si te interesan, como que si tienes una moto tipo trail, puedes ir a rodar a una tanda solo con motos tipo trail para que estés cómodo, no haya pilotos que vayan muy rápido y te den miedo, te metan en un lío o lo que sea. Y a la vez también han sacado otra tanda especial únicamente para pilotos, y que así todos los que van muy rápido también puedan entrenar con seguridad, que es lo más importante. Para ello ya sabes que solo tienes que ir al link que tienes en la descripción de este vídeo y en el primer comentario fijado, buscar en el calendario el 23 y el 24 de agosto, donde se hará precisamente la rodada de Racing 100, y recuerda poner el código IRONFRAN en el código de descuento para ahorrarte 10 euritos. Después de ver todo lo que sucedió ayer, que probablemente ya lo has visto y si no, tranquilo, te lo dejaré al final de este vídeo para que veas, le eches un vistazo, para que todo lo que te cuente en este tenga más sentido todavía, si cabe. Esperábamos un poco Bagnaia que se hubiera quitado cualquier tipo de drama y que estuviera aquí a la altura a la que él se esperaba. Para ello, te recordaré que el viernes dijo que era el mejor viernes de toda la temporada y que hacía tanto tiempo que ya no se acordaba ni de cuándo tenía un viernes con tan pocos problemas, con tanta sencillez y en la que las cosas que él quería que salieran como él pedía, básicamente. Podía frenar fuerte, podía entrar fuerte en las curvas, y yo te avisé. Eso no es lo que yo he visto en los entrenamientos. Aunque algún tiempo bueno le ha salido, le he visto irse largo demasiadas veces. Y eso es lo que llevo viendo toda esta temporada. Por tanto, ¿de verdad estaba tan bien como él decía? ¿O simplemente quería vender esa moto porque a una vuelta con todo perfecto y antes de que empezaran a faltar cositas por ahí, que a veces pasa porque las pastillas se desgastan, los neumáticos se desgastan, la temperatura del líquido de frenos aumenta y entonces algo cambia en la moto? La moto ya no se mueve igual, ya no se comporta igual, y ese es el problema en el que yo estoy viendo más que nunca a Pecco. Cuando todo baja un 1% o sube un 1%, la presión del neumático, lo otro, lo de más allá, él ya no es capaz de hacer lo que sí hace cuando la moto está perfecta. Pero claro, en un circuito en el que además hay 30 grados de temperatura en el ambiente y casi 50 en la pista, se viene a sufrir, amigo, y la moto va a sufrir, pero tú también. Sin embargo, y volviendo a recuperar las propias palabras que había dicho el propio Pecco, yo me cojo a que, según Pecco, este circuito, y es todo en general, se le daba muy bien. No en vano venía de ganar las 3 últimas temporadas consecutivas, y aquí era el único sitio en el que Marc no había ganado. Era ahora o nunca. Sí, en la sprint había ganado Marc y esto nos hacía presagiar todo lo que iba a pensar, pero yo me seguía cogiendo y con todas mis ganas a un ultra optimista sueño
de ver algo diferente de una vez. Sin embargo, en la salida, Pecco sale bien, pero Marco Bezzecchi también. Igualmente, se colocan los dos primeros y Alex pierde un poco de comba frente a Marc. Así que poco movimiento en las salidas, en una salida súper potente, súper funcional, donde no vimos sustos como los de ayer, y Pecco tiene todo en la mano. Por delante de él está Marco Bezzecchi, que hipotéticamente, al menos en el campeonato, es inferior él y la combinación con su Aprilia a la de Pecco y de Ducati. Así que todo hace pensar que en cualquier momento puede lanzar el ataque. Pero no pasa ni una vuelta y media en la que Marc, que le lanza varios ataques a Pecco y los devuelve, empieza a perder territorio y terreno muy rápido otra vez más. Y en ese momento Marc ya cambia el chip. Pasa de probar adelantamientos de a ver si funcionan por te voy a pasar porque te tengo que pasar, ya que en el plan que tengo yo previsto te tengo que pasar. Y no es por Pecco, sino es porque ya me ha quedado clara la estrategia de Marco Bezzecchi, que había entendido a la perfección que tenía que buscar el susto en los demás, un momento de desesperación, y si apretaba todo el tiempo al límite, podía llevarse algún premio más interesante de incluso lo esperado. Así que Marco, que estaba tirando con muchísima fuerza, en un circuito ultra crítico para los neumáticos, por cómo hacen incluso spinning con la moto recta, pone la directa y, como digo, en menos de 3 vueltas ya le sacaba más de medio segundo a Pecco Bagnaia. En ese momento Marc se deshace de Pecco por las malas y era el momento de ver qué haría Pecco, porque si tenía algo más, era el momento de usarlo. Guardarte ya no sirve de nada, porque Marc lo guarda mejor todavía. Así que lo único que te queda es hacer exactamente lo que estaba haciendo Marco Bezzecchi. Da todo lo que tienes desde el primer momento, esperando que Marc no pueda utilizar su estrategia. De hecho, eso es lo que ha probado Marco Bezzecchi y casi le sale bien. Es decir, por si no ha quedado claro, lo explico de otra forma más sencilla. Si juegas al juego que Marc domina, vas a perder siempre, sí o sí. Solo te queda poner a prueba otras condiciones en las que Marc no pueda jugar a su juego. Si Marc controla el tiempo y el momento en el que degrada el neumático, cuando quiera poner la directa, los demás no podrán hacer nada. Esa es la gran verdad. Solo puedes hacer otra cosa, imprimir un ritmo antes incluso de lo que Marc espera y quiere, cuando con el depósito lleno a Marc no se le da tan bien gestionar la moto y a la vez con el neumático completamente nuevo no es tan rápido como cuando se desgasta un poco, dicho por el propio Marc Márquez, y además le obligas a utilizar la parte del neumático que más gusta a Marc Márquez, que es esa parte media, porque no nos engañemos, cuando decimos que Marc prefiere utilizar el neumático desgastado es un poco desgastado, no destruido, pero si tú le obligas a utilizar en una fase en la que él no está esperando ese momento, el neumático cuando ya tiene un poco de spinning, pero no demasiado para rotar mejor la moto, y se lo haces hacer antes de que llegue el final de la carrera para que así él no tenga preparada esa baza cuando tenga el momento para atacarte, le estarás obligando a que cuando te juegues el todo por el todo, al menos los dos lo haréis con el neumático destruido, pero no será bajo las condiciones perfectas para Marc Márquez. Eso es exactamente lo que ha leído Marco Bezzecchi y además lo ha hecho a la perfección. Y eso es lo que parece que a un Pecco Bagnaia o no lo consigue o cuando lo pone en práctica destruye tantísimo el neumático que tiene que llamar a Michelin y decir que me han roto el neumático, que otra vez me lo han dado mal. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque ayer te contaba cómo Pecco Bagnaia se quejaba de Michelin. Todos nos lo creíamos una vez más, ya que cuando se le acaban toda la lista de excusas, vuelve a empezar por el principio y el principio era Michelin, que me estás trayendo un neumático mierdoso. Pero os recuerdo que ya desde la primera carrera, cuando aludió a la misma consecuencia, hasta su propio jefe máximo, Gigi Dall'Igna, le dijo: ¿de qué estás hablando? ¿Qué problema hay ahora con el neumático? Ya no le creen ni en Ducati, esa es la gran verdad. Y no es una cuestión de odio personal, ni de que le tengan entre ceja y ceja. Es una cuestión de que la magia negra de la que habla el propio Pecco Bagnaia, aquí hago un paréntesis, bien, entiéndeme con magia negra, no es que Pecco Bagnaia haya dicho magia negra, te lo estoy diciendo yo, porque si no alguno dirá, pero ¿yo dónde ha dicho eso de magia negra? No, no lo ha dicho, es una broma, es una forma de hablar, es una expresión, es una metáfora que uso yo para decir cómo Pecco Bagnaia alude a razones inexplicables, incluso por él mismo, que dice no entender, ni comprender, ni poderte explicar, pero por las que su neumático siempre está mal y el de los demás no lo está. Si tú te vas después a leer los datos, que es lo que hace un Gigi Dall'Igna y todo su equipo, no lee nada nuevo. Lo único que lee es: no has sabido conservar el neumático. ¿Cuál es el problema? Para mantener el tiempo que gestionan los demás pilotos con tu misma moto, tienes que sobreutilizar el neumático. Ese es el verdadero problema. Y como te decía, atento a esta sorpresa porque es más que interesante. Hoy Michelin ya ha respondido a Pecco Bagnaia, tanto que pedía él mismo explicaciones y que no hablaría hasta que todo esto sucediera. Bueno, ¿sabes lo que ha dicho Michelin? El neumático estaba perfecto. Ni había degradación excesiva, ni se había sobrecalentado en ningún momento, ni había agujeros, como el propio Pecco dijo. Prácticamente ya Michelin tildándole de mentiroso a Pecco Bagnaia. Y cuidado, porque aquí ha habido más, ya que Pecco hoy ha vuelto a responder.
y lo ha hecho en base a Ducati. Pero todo esto te lo contaré mañana para que no se haga demasiado largo, así que si no te quieres perder nada de lo que suceda entre Ducati, Michelin y el propio Pecco Bagnaia, que se están enfrentando en una batalla terrible, solo tienes que suscribirte al canal con ese botón rojo que pone suscribirme y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones, porque mañana te lo intentaré contar sin falta. De momento vamos a centrarnos en la gesta de este marciano y de todo lo que le rodea, que también ha sido muy interesante, ya que mientras todo esto sucedía, Pecco se iba desangrando poco a poco, y por eso te cuento lo que te estoy contando hoy, después de esa tercera posición en la que Alex Márquez empezaba a enseñarle la moto, incluso ha tenido que parar el adelantamiento, porque en la cuarta vuelta, en la que era ya su última vuelta para hacer la Lola Penalty que traía desde la última carrera, ha tenido que volver a frenar para salir por el exterior, pero estaba prácticamente adelantando a Pecco, o sea que Alex le hubiera superado. Tras esto, Alex se ha ido muy para atrás, por supuesto, y ha tenido una lucha un poquito complicada en la que apenas ha podido sumar ni puntos ni posiciones. Pero sin embargo, el fin de semana ha sido un auténtico éxito para Alex Márquez, porque con el 0 que ayer sumó Pecco Bagnaia y el segundo puesto del propio Alex Márquez, le ha quitado muchos más puntos de los que con el triste octavo puesto de Pecco Bagnaia ha conseguido sumar con respecto al décimo de Alex Márquez, que solo hay 2 puntos. Porque sí, después Pedro Acosta se ha ido echando encima cuando parecía que no podía, ha vuelto a pegar otro intentón, lo ha conseguido y en un adelantamiento un poquito al límite, pero sin cometer ningún error ni salirse de la pista, finalmente Pecco Bagnaia se ha ido largo y ha perdido otras 2 posiciones. Detrás de esto le ha sucedido exactamente lo mismo con Enea Bastianini. Le ha hecho un adelantamiento y le ha sacado fuera, pero porque él no sabe reaccionar ante esas situaciones prácticamente, porque no puede ser que cada vez que alguien te adelante tú te tengas que ir fuera, cuando el resto de pilotos saben parar la moto, frenar, girar, moverla antes de que te saquen de la pista. Todo esto le ha ido llevando a una tristísima posición que ha acabado en la octava plaza, en la que también, ojo, con Brad Binder le ha sucedido idénticamente lo mismo, se ha ido largo incluso, y ha tenido que hasta ceder una posición, la de Joan Mir, y aún así Brad Binder después le ha vuelto a superar. Claramente, Pecco Bagnaia no parece el Pecco Bagnaia de otras temporadas, pero es el único piloto. Y hasta ahora, y aunque no me creas, a pesar de todo lo que he dicho, yo conservaba la idea optimista de que algo estaba pasando en esa moto y que se iba a medio arreglar en algún momento. Pero después de ver el pilotaje de hoy y cómo se comporta él cuando viene un piloto a superarle, me ha quedado clarísimo que Pecco debe tener una ristra de problemas emocionales con respecto a la moto, al equipo y a los neumáticos que no le dejan ni siquiera pilotar ni ser él. Porque está claro que es un piloto rápido, pero ahora mismo, con la cantidad de pilotos rápidos que hay en Ducati, por ejemplo, movimientos como los que hemos visto en Fermín Aldeguer, no me puedo creer ni entender que un piloto con la experiencia de Pecco Bagnaia, con el tamaño que tiene muy inferior al de Fermín Aldeguer y al de Alex Márquez, no sea capaz de reaccionar ni en datos, ni en setup, ni en nada de nada. Mientras todo esto sucedía, esta debacle de Pecco Bagnaia, Marc Márquez se enfrentaba a un Marco Bezzecchi y nos dejaba una gran duda, y aquí viene la parte histórica interesante de esta carrera. Se iban los dos solos prácticamente desde el principio, marcando una diferencia con el resto, y Marc parecía estar guardando todo para el último momento. Pocas vueltas después de superar la mitad de la carrera, Marc se acerca salvajemente y cuando ya está encima de Marco Bezzecchi, incluso sacando la moto en algunas frenadas, probando a ver si entraba bien o no la moto, pero con pruebas sencillas sin arriesgar más de la cuenta, se empieza a ir para atrás. En una vuelta es capaz de perder más de medio segundo y era claramente el propio Marc. ¿Se estaba yendo para atrás por algún problema? Obviamente todo tenía pinta de que estaba enfriando el neumático. Pero esto ya es más que interesante. Era una de las primeras veces que yo veía a Marc Márquez necesitar meter aire fresco en el neumático para poder enfriarlo. Pero cuidado, porque esto, que parece que no tenga tanta relación con Pecco Bagnaia, la tiene absolutamente, y ahora te lo voy a explicar para que tú lo entiendas. Finalmente Marc decide otro achacón a tope para ir a por Marco Bezzecchi y cuando lo hace, le supera. También es cierto, le supera por un error del propio Marco Bezzecchi, pero cuidado, porque Marco, demostrando que aquí está en forma, tenía que devolvérsela, y lo hace. Pero Marc, una vez más, cuando ha decidido ya que te va a adelantar, amigo, ya no va a parar hasta que algo se vaya de otra forma. Y así, en la siguiente vuelta, le vuelve a adelantar y ya esta vez mete el hiper ultra mega turbo espacial para que Marco no pueda ni volver a intentar un adelantamiento de defensa. Mete un gap de seguridad y en cuanto hace 2 vueltas rápidas, vuelve a bajar el ritmo estabilizándolo para que quede todo entre 6 y 9 décimas entre él y Marco Bezzecchi, demostrando, por si alguien todavía lo dudaba, que usa mucho más la calculadora mental de lo que parece. Hoy Marc parecía estar, no digo sufriendo, pero sí teniendo que sacar un porcentaje más alto del riesgo de lo que suele hacer habitualmente. Incluso, aunque en algunos momentos parecía estar teniendo todo controlado como de costumbre, pero esa vuelta y media refrescando el neumático, a mí ya me había dicho que algo no iba bien. Y Marc después ha podido explicarlo de alguna forma muy interesante. Resulta que Marc, igual que casi todos los pilotos, pero especialmente Marc, estaba intentando cuidar el neumático trasero. Y todo esto se debe, como te decía, al spinning, sobre todo con la moto recta. Porque cuando estás girando, solo tienes que levantar la moto para cuidar
el neumático, es decir, una especie de cambio de estrategia y de estilo de pilotaje, que no digo que para nada sea sencillo, pero que todos pueden prácticamente llevar a cabo un poco más o un poco menos, y así cuidas un poco más el neumático. El tema es que cuando llegas a circuitos como Cataluña o como este, donde el grip es regular y todo esto hace que el neumático patine por la superpotencia de estas MotoGP, vas a destruir el neumático incluso yendo recto. Y eso es un problema, porque llegará un momento en el que poniendo la moto recta, la moto ni siquiera saldrá hacia adelante. ¿Cómo solucionas esto? Dando menos gas. Pero claro, dar menos gas equivale a correr menos. O sea que eso es lo que no buscan los pilotos. Por eso los tiempos bajan cuando el neumático se desgasta. Marc, para poder solucionar este tema, ha cambiado el estilo de pilotaje de usar el neumático trasero a usar el neumático delantero. Para ello, lo que hacía era lanzar frenadas salvajes hasta el vértice total de la curva, utilizando muchísimo más el neumático delantero. Y eso es exactamente lo que le ha llevado al punto de sobrecalentar el neumático delantero cuando estaba por detrás de Marco Bezzecchi, intentando acercarse para lanzarle el primer adelantamiento, lo que le ha obligado a tener que dejar una vuelta y media tiempo tranquilamente para que el neumático volviera a bajar de presión y después poder volver a intentarlo. Pero él era muy consciente, por eso los adelantamientos han sido tan directos e incisivos, que una vez cerca otra vez de Marco Bezzecchi, el neumático cogería temperatura muy rápido, por eso no podías fallar. Cuando te acercaras tenías que pasarle inmediatamente. Y eso es el gesto que hemos visto tanto detrás de Pecco Bagnaia al principio de la carrera como detrás de Marco Bezzecchi. Hoy, con otras palabras, cuando todo esto ha acabado, Marc lo ha explicado tal cual. Y te decía que demuestra un nivel de inteligencia, porque esto es como uno de estos coches modernos en los que puede utilizar la tracción delantera, tracción trasera o tracción total cuando y como le interesa. Simplemente cambia el estilo de pilotaje y decide qué neumático va a utilizar en cuándo, en qué momento y cómo. Y sí, es muy posible que esto ya lo supieras o te hicieras una idea, y que todos sabemos que por eso Marc es tan bueno. No solo por ir al límite y que va al límite y es fantástico, sino por cómo usa el cerebro. Realmente es un fuera de clase. Pero esto es exactamente lo que marca la diferencia con Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia parece ser un coche antiguo con un botón de encendido y apagado, mientras que Marc tiene una tablet con 18 botones y 17.000 funciones en las que se adapta y prueba todo tipo de cosas cuando algo no funciona. Cuando lo de Pecco funciona, le da al on y todo funciona y es fantástico, pero cuando algo no funciona, ya está, ya solo te queda darle al off, como vimos ayer y como hemos visto hoy. Para esto hace falta un millón de cosas, como tener esa hipersensibilidad que te hace entender las cosas. Y sobre todo, vuelvo a decir lo que he dicho al principio del vídeo, saber tomar la decisión adecuada en cada momento, todas las veces, que es exactamente lo que demuestra hacer Marc en cada momento. Sin embargo, cuidado, porque Marc también demuestra mucha humildad, y la vas a ver en la siguiente historia. Pasando al siguiente capítulo de esta carrera, cuando faltaban solamente 6 o 7 vueltas, hemos visto un outsider, ¿no? Un fuera de lo esperado y de las expectativas, llamado Fermín Aldeguer, que ya está demostrando demasiado en su primer año en MotoGP, el cual ha venido desde la 10ª posición remontando como un loco, y cuando ya le hemos empezado a ver en pantalla, estaba echándose encima de Pedro Acosta. Esa batalla la ha ganado con un adelantamiento fuera de lo normal, precisamente en la aceleración entre las dos curvas de la chicane salvaje. Hasta aquí todo bien, pero ahora llegaba el momento de la verdad. ¿Esto era lo máximo a lo que podía llegar o había algo más? Bueno, pues en menos de una vuelta le ha quitado medio segundo a Marco Bezzecchi y a Marc Márquez, que en ese momento estaban rodando en el mismo ritmo. Medio segundo más rápido que uno de los mejores pilotos de la historia de MotoGP, con una conservación del neumático perfecta y que no se había visto en una batalla como la que sí que se había visto Fermín Aldeguer, que por otro lado a la vez tiene un tamaño muy superior, lo que le obliga a desgastar más gasolina, más neumático y que la moto corra un poquito menos. Y no me lo invento yo, esto también lo ha dicho el propio Fermín Aldeguer, que él siente como su moto corre un poquito menos que las demás Ducati. Bueno, pues si en una vuelta le quitaban medio segundo a Marco Bezzecchi y también a Marc Márquez, pero especialmente a Marco Bezzecchi, que era el segundo en ese momento, adivina qué hace la siguiente vuelta, le quita otro medio segundo y se queda a una décima. No tarda ni una milésima en lanzar el ataque, pero esta vez no puede hacerlo en la chicane y le lanza en la siguiente frenada una frenada de ápice que acabas llegando prácticamente a 60 km por hora, ridículo después de venir a casi 300 km por hora. Una frenada hasta dentro del ápice con el freno cogido, con el semimanillar completamente girado hacia la otra dirección porque está derrapando y deslizando para que la moto no se caiga. Y solo cuando llega el momento de soltar el freno, ¡fum!, contramanillar, giro y para adentro. Todo esto sin salirse de la trazada óptima. Y por ejemplo, y como te contaba antes, este adelantamiento que ha sido mucho más agresivo de lo que le han hecho en ningún caso a Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi ni se ha quejado ni se ha ido largo. Por eso te decía que lo de Bagnaia, créeme, es un error más de él que de los adelantamientos. Ahora sí, llegaba el momento importante. Con este adelantamiento se había perdido un poco de tiempo y había superado ya la distancia de más de un segundo con Marc Márquez, pero todavía faltaban casi 4 vueltas, así que todo podía pasar. Y en ese momento, Fermín Aldeguer le quita 2 décimas a Marc Márquez.
Tú pensarás que ahí estaba todo, pero estaba convencido de que Marc, en cuanto viera eso en la pizarra, iba a entender el mensaje, y efectivamente así ha sido capaz de volver a rodar un poquitín, solo un poquito, pero las 2 décimas más rápido, justas, para que en la siguiente vuelta el propio Fermín Aldeguer no pudiera rebajarle nada. Igualmente, y después le han hecho la pregunta, aunque no ha contestado directamente, la ha dejado entrever, Fermín Aldeguer no se ha rendido. Lo que pasa es que Marc Márquez ha sido capaz de volver a subir un poquito el ritmo para que no se le echara encima, pero él lo ha seguido intentando todo, y la muestra es que aún así ha dejado a más de 2 segundos y medio a Marco Bezzecchi en solo 4 vueltas. Impresionante. Sin embargo, como te contaba al principio de este capítulo del final de carrera, en el que Marc ha vuelto a hacerse con la victoria, con un sorprendente Fermín Aldeguer impresionante, pero que ya había demostrado muchas cosas, y con un grandísimo Marco Bezzecchi, que ahora también hablaremos de lo que sucede en Aprilia, Marc ha reconocido que va a estudiar a la perfección qué es lo que ha hecho exactamente Fermín Aldeguer durante toda la carrera y especialmente en el final para llegar con tan buen neumático a final de carrera. Esto es algo que yo no le he escuchado a Pecco Bagnaia decir desde la máxima humildad. Si lo dice ahora, obviamente es porque sabe lo que tiene que decir también, pero no sale de él y se nota y se siente eso. Y además, también probablemente se ve en sus decisiones, en las que él parece más reacio a adaptarse tanto a las condiciones como a las nuevas motos, como a lo que traiga la nueva moto, en vez de hacer como hace Marc, que dice, como ya dijo en Qatar, no me toquéis la moto, vamos a ver cómo está todo y soy yo el que me adapto. Bueno, pues hoy, un 8 veces campeón del mundo que está a punto de ganar su 9º título, ha dicho que va a estudiar la telemetría de un rookie porque no se le caen los anillos. Si ha sido el más rápido, ha sido el más rápido. Y ya lo dijo Héctor Faubel, el propio manager de Fermín Aldeguer y probablemente su mentor, que, ojo, Fermín Aldeguer era una de las Ducati más rápidas a final de carrera y que mejor conservaba el neumático durante toda la carrera. Así que, si lo hace bien, ¿por qué no se le iba a tener que estudiar? También lo ha dicho el propio Fermín Aldeguer, él sabe, y cuando dice esto, aunque queda como un poco arrogante por la palabra, en realidad está hablando de algo que se ha hablado más allá. Es decir, de las cifras que se ven en el box, de lo que los telemétricos y los ingenieros ven, y se lo dicen a él. Eres el que más posibilidades tienes de ganar jugándotela a una última vuelta con Marc Márquez, pero no es por casualidad, es por cómo llegas en cuanto a calidad del neumático a final de la carrera. Así que parece que Fermín se está creciendo, y eso también es muy positivo porque nos va a traer un poco más de acción que falta nos hace, ya que Marc, aún incluso apretándole, ha vuelto a sentar cátedra. Esa es la gran verdad. Por detrás, un gran trabajo de Pedro Acosta, sobre todo si vemos cómo están el resto de KTMs, que a pesar de eso, algunos super talentos como Enea Bastianini empiezan a despertarse. Visto lo visto después de las últimas 2 carreras, nunca hay que dar nada por sentado, está claro. Sorprendente 6º puesto de Joan Mir, que ha aprovechado muy bien las situaciones, y un 7º puesto de Brad Binder, que también tiene mucho mérito, porque cuando yo le he visto pilotar, le faltaba una aleta desde prácticamente el principio de la carrera, y realmente la moto se le movía muchísimo. Vamos, lo mismo que le pasaba a Pecco Bagnaia ayer, pero en vez de pararse, ha continuado. Y además ha continuado luchando. Pecco Bagnaia ha cerrado este fin de semana trágico con otra 8ª posición y cada vez viendo más complicado el echarle el guante a Alex Márquez, que menos mal desaló la penalti para el italiano, porque si no, aquí le habría sacado todavía muchos más puntos. La gran pregunta es, ¿hasta dónde llegará todo esto? Bueno, pues solo te voy a avanzar una cosa, que mañana te contaré, y es que Pecco Bagnaia ha dicho y ha decidido cambiar su estrategia con Ducati. Y todo esto huele a lo que te dije ayer, que parecía un tono de teoría hipotética con un poco de sentido del humor, pero cada vez empieza a serlo menos. Y es que aquí esta conspiración está pensada para que lleve al final del contrato entre Ducati y Pecco Bagnaia. Y si no, atento a las palabras de Pecco Bagnaia, de las que te hablaré mañana, cuando también le hayan respondido por parte de la fábrica. Así que si no te lo quieres perder, lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal con este botón que tienes por aquí, activa la campanita para que te den todas las notificaciones, y recuerda que si quieres ir a rodar con Racing 100 el 23 y el 24 de noviembre a Navarra con 10 euritos de descuento con el código IronFran, tienes el link en la descripción de este vídeo y en el primer comentario fijado. Un abrazo, brother, y nos vemos en el próximo vídeo dando más caña.